Buenos días tengan todos hoy, en este día 24 del mes 8 desde el 2019. Traigo una pequeña plática hoy sobre la identificación de quiénes son los palestinos, de qué familia descienden y dónde habitaron conforme a las Escrituras. Ellos vinieron a la tierra de los cananeos, pero otra parte, no realmente los cananeos, sino para el filón del Mediterráneo, donde hicieron ellos su aposento a él y le quitaron, pelearon con... Ellos descendieron de Castor, eran castoreos, y pelearon con los hebeos. Y entonces ellos habitaron entonces en esa tierra, que luego un César romano los nombró palestinos por un personaje de los César, porque ya César estaba ocupando esos lugares ya de Israel, y entonces a ellos les nombraron esa situación, esos nombres. Misraim también es descendiente de Can, que vienen siendo los egipcios. Los cananeos no eran palestinos. En todo caso, los palestinos eran descendientes de los filisteos o transformados en filisteos, o los filisteos transformados en palestinos. Como ya dije, los palestinos eran descendientes de Castor. Vamos a buscar Génesis 10, 14. Y a Patrusim y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Castorim. Estos eran seis hijos de Misraim, pero que Misraim es que se convierte en Egipto. Los de Misraim eran Egipto, convirtieron en egipcios. Y los cananeos, hijos de Cam, habitaban acá, donde las barbaridades de sus pecados fueron tan grandes que Dios los quiso destruir. Y lo iba a destruir para darle ese lugar, esa tierra, a los hijos de Israel. Podía haberle dado otra tierra, pero bueno, había otra tierra que podía haberla utilizado, pero Dios lo hizo así. Y con Dios no se discute, se acatan sus órdenes y les va bien a todo el mundo. También tenemos aquí Deuteronomios 2, 23. Deuteronomio 2:23 que nos da comprobación de estas cosas también. Y a los hebeos que habitaban en Aserim hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Aquí que desde el principio que se está hablando, se está instruyendo verazmente esta situación, que ellos no son de otros lugares, y son descendientes de Can, y no de Can, y no de la descendencia de
de Sem, no son semitas. Eso que se entienda así. Se entienda así que es bueno entenderse así, que es mejor que se entienda así. Primera de Corintios, digo, de Crónica, también habla sobre este asunto. Primera de Crónica 1:12. Petrusim y Casluim, de estos salieron los filisteos y los caftoreos. De Petrusín salieron los filisteos y de Castorín, Castor. Entonces, por lo tanto, de los castores, no sé si castoreo, pero es Castorín. Castorín. Caftorín. Castorín. Así que esa es la verdadera formación de la palabra. También se habla sobre eso en Jeremías, capítulo 4, verso 7. Se habla también de este asunto. Jeremías 47. Ajá. Jeremías 47:4. Sobre Gaza, a causa del día que viene para destrucción de todos los palestinos, para talar, filisteos, ¿no? En hebreo, que pusieron palestinos, para talar a Tiro y a Sidón, a todo ayudador que quedó vivo, porque Dios destruirá a los palestinos, filisteos, al resto de la isla de Caftor. Es que este resto que queda, y luchando por la tierra que le concedió el Señor, o nos concedió el Señor, esta tierra de los amorreos, de los eteos, de los equeseos, de estas partes de acá, de los jebuseos, no fue la tierra aquella que tenían aquellos señores, pero como siempre han estado molestando de los tiempos de Abraham, venían los filisteos y les cesaban los pozos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que ya Dios le tiene asignado un tiempo final a los que no se arrepientan, porque el rectificar es sabio, como digo yo muchas veces. ¿Por qué? El rectificar es arrepentimiento. Y no creerse dueños de lo que no son dueños. Así que, por lo tanto, en Amós también 9:7 se habla sobre esta situación. Y que se dice el lugar por allá, por el punto donde es Castor. Salen los castoreos, castorinos, castocinos, petucinos, etc. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice Dios, como hijos de etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los palestinos, que filisteos, de Caftor y de Shir a los arameos? También Abraham descendió de por allá, pero no, Abraham no era de la descendencia de Cam. Pero sin embargo, estos sí eran descendientes de Cam. Por lo tanto, no hay razón para confundirse como están confundidos y se engaña mucha gente a sí mismo, no dando la verdadera historia como es dada. Porque hay personas que se aferran aquí a otro se dejan conducir por otro credo, el cual no fue el que le infundó Dios a Israel. Y por lo tanto anda con otro credo extraño y no anda con el Dios único, el Dios verdadero. No obstante eso, Abraham también habitó en Aram, pero allá en Padán Aram no existía él no existía como hijo de Cam, sino de Sem. Era semita.
Porque las personas pueden estar en un lugar y ser de otro. Como usted sabe que las personas pueden habitar en un pueblo y ser de otro pueblo. Ser nacido en otro pueblo. Aunque nazcan, yo soy judío y nazco en los Estados Unidos. Soy un judío americano. Pero soy judío. No soy de aquella tierra, soy de la que tengo el nombramiento de judío. Por eso es que cuando la palabra dice vosotros estáis injertados, si están injertados en la oliva, es porque están recibiendo los gentiles eso de otras entidades de los hijos de Sem, los hijos de Can, los hijos de Jafet, los hijos de Noé. Esto no quiere decir que no tienen derecho. Tienen derecho. Haciendo aquel que le dieron el derecho de fe, el derecho de la verdadera fe, a ese es el que tiene que las personas todas meterse en la oliva, injertarse en la oliva, porque Dios no hace excepción de personas y han querido hacer esa oliva por separada, que no tenga que ver con los otros árboles, pues tiene que ver con todos los árboles, porque tiene que ver con toda la gente, que es lo que quiere decir simbólicamente, y injertada en esa que puso Dios, en esa higuera, que es Israel. Y ya ve, digo oliva, bueno, pero también es higuera, Israel es higuera. Y es la palabra de Dios, la oliva, la que hace descender el aceite sobre la barba de Aarón, sobre los ministros de la palabra de Dios, sobre los verdaderos sacerdotes, no los otros sacerdocios que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sino que la fundaron los pueblos por fundación de pueblos, pero no son dioses, ni es Dios tampoco. Que Dios se manifestó a un personaje, a Sem, que era el que venía en trayectoria de antes del diluvio, y que los otros dos hermanos de Sem cogieron los caminos para un lado y para el otro, aunque tenían el conocimiento del Dios único, pero lo hicieron a través de representaciones de personas humanas, de muñecos, de palos y piedras y peces y aves y todas esas cosas, como han hecho. Una distorsión de la escritura, de la palabra de Dios y del conduce del camino de Dios, tremenda. Dios fundó un pacto y ese pacto lo generaliza y de ley y lo generaliza todo en un personaje que él tenía por hacer, por fundar, que era Mashiach, para la salvación del hombre, como dice en San Juan 3:16. No dice salvar a los judíos solo, dice salvar al mundo. Y pero Mashiach es judío, y al judío no lo están siguiendo, no están siguiendo el verdadero judío. Están en otra confusión que sembró otro señor, lo cual también es fundado como Dios, porque son dioses humanos, porque el Señor lo dijo, y yo dije dioses sois, mas como hombre moriréis. Son dioses humanos, y el hombre tiene a su disposición todo, porque Dios lo hizo, en ese Salmo 8 dice, Dios lo hizo menor que los ángeles, y lo coronó de gloria, de ilustre. Todo lo puso debajo de sus pies. Todo. Ahí dice unas cuantas cosas, pero todo lo puso debajo de sus pies. Incluso la sanidad de los ojos, de los oídos, de la boca del mudo, es decir, el paralítico. Levantó muertos también a Mashiach. Porque la ley estaba fundada en él. Él es del pacto. La sangre de Mashiach es del pacto. Es parte del pacto. Así que para la salvación, como dice así el Señor en San Juan 3:16, fundado para el pacto,
por el pacto para eso. Y él dice, el último de los mandamientos de Dios. Dice que él es el último de la ley, que está programado en la palabra. Así lo dijo San Pablo en Romanos. Así que en Romanos 10:4, ¿no? Romanos creo que 10:4, sí, si mal no recuerdo. Mira a ver si es ahí. Sí. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Todo el que cree a Mashiach, ¿eh? Y que no hay más leyes formadas, no había que formar más leyes. Por eso que la fe católica es una fe muy mal fundada, traicionera, por eso es que se le llama bestia, porque no había que hacer más dogmas, más leyes, más pactos de fundamento de la fe para el hombre, nada más que llega hasta Mashiach, nada más. Y estaba programado la sustitución de los animalitos por Mashiach, porque Dios no miente. Dios no puede mentir y Dios no miente ningún propósito que Él haya puesto, haya dispuesto, ni los vira para atrás. Isaías, que es su profeta, también de los profetas, dice 55:11 te está diciendo que todo lo que le salió de la boca al Señor para hablar, que Él no tiene que hacerlo, porque tiene que cumplir el propósito para el cual Dios lo haya fundado y mandado. Y a Mashiach es parte del pacto de esa ley. No hay equivocación. Equivocados son los que dicen que viven bajo la gracia, pero si la gracia no la hace la iglesia adventista, ni hedionista, ni de ningún titular de esos que tienen de tantas iglesias. No, la gracia es lo que hace Dios. Porque por la palabra de Dios es que se santifican las cosas. Y por la oración. Dos cosas. Pero si usted ora y no santifica las cosas que Dios dio y hace lo que usted quiere, entonces usted no está bajo la gracia. Usted está bajo la maldición de la ley. Porque es maldito aquel que no está en todas las obras de la ley para hacerla. Así lo dijo Pablo. Pero la gente confunde mucho y dice, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No hay cosa más irrazonable que esa disposición de esa mala fe cristiana que no existe, que no van a ser justificadas, porque la palabra dice bien claro, Pablo, serán justificados en Romanos 2:13. En Romanos 2:13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los oidores de la ley es, como decimos nosotros, ¿no? Le entra por este oído y le sale por el otro. Pero los que hacen la ley, es decir, los que la guardan, es lo que dice. No quiere decir que tampoco que la meten en una gaveta, no, que la observan, la llevan. Eso es lo que quiere decir ahí, en ese sentido, de que cumplamos con la ley. Esos que dicen gracias, van a encontrar un arrebato, sí. Un rapto, sí, van a encontrar, sí, lo van a encontrar, claro, sí. Pero para cuando venga Mashiach, van a ir todos estos años que han predicado esas mentiras, van a ir zumbados para el infierno. Está dicho que del agua, de fuego y azufre. Dios es que sabe la situación esa. Está dicho así por arribita. Pero cuando las personas fallecen, no están en el espíritu del infierno, nada. Eso es cuestión mentirosa de los mentirosos.
para crear fondos para la iglesia y qué sé yo, y para enriquecerse, pero están descansando. ¿Y saben por qué están descansando? Pues ni saben que están descansando porque no están haciendo nada. Ni están esperando nada. Porque cuando vengan los ángeles, como ustedes saben, que van a venir, y los muertos de los mares darán sus muertos, y la tierra, y las cuevas, y bajo la tierra, donde quiera que ha habido muertos, se va a extraer de ahí el alma de esa persona, la vida de esa persona. Por eso es que vendrán los ángeles aquí. Y eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Una cosa es, chicha, un momento. Aquellos que pusieron un cementerio allí frente a la puerta donde se dice en profecía que va a venir a Mashiach por ese lugar, no saben que en un abrir y cerrar de ojos, antes que Mashiach llegue a la tierra, ya los ángeles levantaron a la gente. Y él viene a posesionarse del gobierno de Dios, el gobierno de los cielos en la tierra. Porque reinará por siempre en la tierra. Y métanse esto en la cabeza, en sus cabezotas. La resurrección no es para irse para los cielos, no es tal rapto ni nada de eso. Es para habitar aquí en la tierra. El jefe de la tierra como un rey que manda a una isla o a otro lugar a un personaje, y ese personaje es virrey de ese otro lugar, pero no es el rey, está ordenado por el rey. Y eso viene siendo, para que entiendan, Mashiach viene siendo un virrey. Es rey, pero es un virrey. Porque siempre habló del Padre. Y la gente pone que el Padre es Él. Sí, el hijo mío es Padre mío, ¿cómo no? No tiene lógica ninguna. El propósito de que sean todos iguales y de que todo el mundo tiene el mismo derecho, lo dice aquí el número, como ya les he dicho, el número 15, 15 y 16. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Estatuto que será perpetuo por vuestras edades. Como vosotros, así será el peregrino delante de Dios. Una misma ley y un mismo derecho tendréis, vosotros y el peregrino que con vosotros mora. En Deuteronomio 29:11, este propósito se está declarando también ahí. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas. Esto de sacrificio parece inverosímil, pero no es así. Es para todos, señores. Tanta obligación tiene el que le llaman Diamachía, que le han puesto cristiano. Pues no lo han nombrado así, pero eso no es un nombramiento de Dios. Es de un fenómeno del anticristo, del personaje que le llaman bestia. Poner cristiano. Bueno, pero es que cristiano es un tal a una persona. Como que le echan un ungüento en el cuerpo y lo frotan. Eso se llama ungir. Se le unta a una persona y el ungimiento aparte es echarle el aceite. Pero bueno, se parece un poco en que lo que es un tal a ungir, se parecen.
Pero el ungir es echar el aceite sobre la persona. Entonces, ¿qué está ungido? Y Amachía se llama el ungido. Amachía significa, el nombre ese es un verbo. Amachía. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Pero como hombre debía de morir. No muere solamente por la salvación de la humanidad. Muere porque también él como hombre no puede ir a ninguna otra parte. Tiene que dejar el cuerpo. Y el cuerpo se volvió espiritual. Aunque tiene cuerpo, son cosas que, mire, ni ustedes ni yo la comprendemos porque son acciones de Dios. Son acciones de Dios. Y efectivamente, Dios dijo, vosotros sois dioses, pero como hombre moriréis. En este caso está poniendo a Mashiach también. A Mashiach no solamente muere por la humanidad, muere porque también nace de hombre. Y por ese concepto llevó 3 días sepultado. Hay razones que la gente no se las explica, pero son así. Él tiene que haber fallecido por esa razón también. ¿Y qué cosa si se pone dentro con las puertas cerradas, va donde están los discípulos, y se pone en medio de ellos? Y le dice, mira, Tomás, mete tu mano aquí, ve que yo tengo también cuerpo. Pero es que hay una posición que vaya usted a saber. Dice que lo desconocido, Dios se lo mostrará a uno después. En parte, cosas así, de muchas cosas de estas, así, de cosas que son milagrosas, que el hombre no las entiende. Y yo no las entiendo tampoco porque no las conozco. En parte conocemos, así dice el apóstol. En parte conocemos. Pero más cuando venga sabremos, comprenderemos como somos conocidos. Entonces quiere decir que sabremos de cosas que no sabemos ahora. Vamos a estar aquí, como dice el dicho cubano, y no en la cola del pan, para poder comprender estos asuntos. ¿Qué hiciste? Déjeme aclararle que al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No significa era, Dios no era. Dios es. Y Dios no es al principio. Dios es siempre. Todo el mundo conocemos esa palabrita. Eso sí la conocemos todos. Que Dios es sin principio de día, sin principio de año, ni nada. Dios es eterno. Eso no hay que discutirlo. Pero el que lo quiera discutir, que lo discuta. Por eso es que cuando se dice ahí se presenta al Mesías como potestad, como Dios. Era porque ya no lo es en la tierra, porque pasó una función y después viene gobernando como príncipe en la tierra, el principado sobre su hombro. Viene con ese atributo. Además, el camino del reino no es fácil, es angosto, es bastante difícil. Y hay que procurar analizar bien las cosas. Yo no soy muy carismático, pero hay que pensar muy bien las cosas. Antes del diluvio solo se salvó una sola familia, 8 personas. Así lo dice la Escritura, así fue y así lo dice Pedro también. Lo justifica, que así que fueron 8 personas. Pero que entonces cuando venga Mashiach va a haber un remanente grande. No se debe decir iglesia, se debe decir congregación, como se dijo al principio, la congregación del Señor. Y salirse de la equivocación esa de que los cristianos
no son israelitas, porque sí son israelitas. No importa que no sean de la descendencia de Sem, porque cuando se dice allí en Abraham, se dice para todos los que están allí. El pacto de todo lo que el Señor ha dicho. Cuando se dice la ley, está hablando de todos los artículos de la ley. Cuando se dice pacto, se está diciendo de todos los artículos del pacto. Y en esta razón está el pacto de la circuncisión, el pacto de creer a Mashiach. A Mashiach es el pacto, porque es una unificación de todo lo que el Señor dice. Y lo que estoy diciendo de que los cristianos que se dicen cristianos tienen que observar la ley, tienen que observar lo que dice el Señor en Isaías 55:11. Tienen que observar que esa palabra no puede faltar a nadie. Dios dice que todo lo que sale de su boca tiene que cumplirse. Aquí en Efesios 2:12 estamos hablando de esto que estoy diciéndole. La unificación de lo que leí en el número 15, 15 y 16, y también en Deuteronomios 29, 11 y 12, de 11 a 15. Léeme ahí Efesios 2. Hay que buscar la verdad, observarla y retenerla. Y muchas cosas que están cuestionadas en la Biblia que no son reales, hay que deshacerse de esas cosas, porque eso no es el verdadero medio de la fe que debemos tener. Debemos fundarnos bien en las cosas de Dios. Y también me lees el verso 19, lee el verso 12 ahí. Efesios 2:12. Que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora el 19. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. No hay ninguna separación, no hay ninguna sección. Esto lo está haciendo el apóstol Pablo. Deber de servicio para que a Israel, que le tiran tantas naciones y la viran para atrás, en vez de eso, orar por Israel, por la paz de Israel. Amén. Hacerle donaciones a Israel, porque Israel es un pueblo chiquito, pero necesita abastecerse para eso, para que se conlleve la palabra de Dios en ustedes mismos y puedan fundarizarse desde el extranjero, ser una misma familia espiritual. Eso sí es una familia espiritual. Y venir a Israel y mirar los lugares bonitos de Israel y todas esas cosas y pensar en el futuro glorioso que vamos a tener todos en la tierra, obedeciendo a la palabra de Dios. Así que les pido que puedan tener conciencia de esto que estamos hablando. Un poco dificultoso porque yo no soy muy sabio ni nada de eso, pero la realidad la digo, y a eso es lo que debemos acogernos todos. A cada punto de mandamiento de Dios, no dejar ni uno solo. Como dijo Pablo en Corintios 7:19 o 7:21, que él está en la ley de Dios y en la ley de Mashiach. No es que Mashiach haya hecho otra ley, sino que está hablando del fundamento de la ley del Padre. Y que eso es lo que tenemos que obedecerle a él.
No que estén diciendo otras cosas que Él no ha dicho, como hay muchos que lo están diciendo. Hoy en día no hay uno que se escape de aquello que dijo el Señor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. De eso hoy en día no hay quien se escape de eso. Pónganse las pilas, pongan la atención a las cosas. Lee ese último verso ahí para una recordatoria. Por tanto, pues, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. ¿Cómo? Dios les envía operación de error. Y entonces ese sí es el que hace la tentación. No es Dios. Dios lo entrega y Él es el que tienta. El que hace la operación. Los entregó a operación de error. Por no creerla la verdad. Por no ajustarse a ella. ¿O acaso no ven ustedes que está programado como los días de Noé? Perdición por medio de las aguas total. Y ahora perdición por fuego. Que está programado. No va a venir. Van a ser raptados. Y no van a ver, van a ser raptados. Sí, cómo no. Cuando venga la resurrección es para estar recibiendo el juicio aquí. Y entonces el infierno sí lo van a recibir. Los millares de millones de millones de millones de millones. Por no obedecer la palabra del Señor. Por favor, atiendan la palabra. Busquen la salvación. Escojan lo bueno. Y reténganlo. Como digo yo. El Señor los bendiga. Vamos.